La cena de compromiso en el Obsidiana estaba destinada a unir a dos de las familias más violentas de Chicago. Se suponía que sería la boda del siglo. En cambio, estuvo a 5 minutos de convertirse en una masacre. Lorenzo Moretti, el hombre más temido de la ciudad, estaba sentado bebiendo un Bollinger de época, sin saber que la mujer que le sostenía la mano acababa de dar la señal para su ejecución. Pero ella no contaba con una cosa: la chica invisible que rellenaba los vasos de agua, una servilleta arrugada, 7 palabras garabateadas. Esa nota no solo salvó una vida, inició una guerra que reduciría la ciudad a cenizas. Esta es la historia de cómo una camarera fue más lista que la mafia. El Obsidiana era el tipo de restaurante donde la iluminación era lo suficientemente tenue para ocultar pecados, pero lo bastante brillante para captar el destello de diamantes que valían más que una casa típica en los suburbios. Se encontraba en el nivel superior del River North de Chicago, una fortaleza de cristal y acero con vistas a las aguas negras del río. Xavier Rossi se ajustó el cuello de su uniforme almidonado, luchando contra el impulso de frotarse la dolorida espalda baja. Eran las 8:45 de la noche. Su turno había comenzado hacía 10 horas, y sus pies palpitaban dentro de los baratos zapatos antideslizantes que le exigían usar. Pero el dolor era un lujo que no podía permitirse. Necesitaba este trabajo. Las propinas en el Obsidiana eran lo único que mantenía el aviso de desalojo lejos de la puerta de su apartamento de un solo ambiente en el decadente barrio de Cicero. La mesa 4 necesita más Chateau Margaux del 82. No hagas contacto visual. El gerente de sala, un hombrecillo nervioso llamado Gilbert, siseó al pasar a su lado. Y por el amor de Dios, deja de temblar. Xavier respiró hondo, agarró el pesado decantador de cristal y salió al salón. La mesa 4 era el centro del universo esa noche. Era la única mesa que importaba. Lorenzo Moretti estaba sentado en la cabecera. Incluso de espaldas a la entrada, irradiaba una fuerza gravitacional que hacía que el aire a su alrededor se sintiera más pesado. Era más joven de lo que sugerían los rumores. Quizás 32 años, con el pelo del color de la medianoche y una mandíbula que parecía tallada en granito. Llevaba un traje Brioni hecho a medida, de color gris carbón, que se ajustaba a sus anchos hombros con precisión militar. No estaba comiendo. Observaba la sala con unos ojos aterradoramente quietos. A su derecha se sentaba Isabella Vine, la prometida. Isabella era una visión en seda esmeralda. Su cabello rubio caía por su espalda como oro hilado. Se reía de algo que había dicho el subjefe de Lorenzo, un hombre de cuello grueso llamado Marco. Era una risa hermosa, ligera, etérea y completamente falsa. Xavier había pasado su infancia viendo a su padre jugar al póker en sótanos llenos de humo antes de que él desapareciera. Sabía reconocer una señal cuando la veía. Los ojos de Isabella no coincidían con su sonrisa. Se movían nerviosamente por la sala, comprobando las salidas, mirando su reloj. Tic, tac, tic, tac. Xavier se acercó a la mesa, moviéndose como un fantasma. Ese era su superpoder, la invisibilidad. Gente como Lorenzo e Isabella no veían a los camareros. Para ellos, Xavier era solo un par de manos flotantes que servían alcohol. ¿Más vino, señor?, preguntó Xavier, con una voz que era apenas un susurro. Lorenzo no levantó la vista, solo golpeó el borde de su copa. Mientras Xavier vertía el líquido carmesí, lo vio. Isabella colocó su bolso de mano sobre la mesa. Estaba ligeramente abierto. Dentro, la pantalla de su teléfono se iluminó con una única notificación. Los ojos de Xavier se desviaron hacia abajo por una fracción de segundo. La puerta norte está cerrada. El equipo de limpieza está en posición. 9 de la noche. El corazón de Xavier se estrelló contra sus costillas. Miró el reloj de pared sobre la barra. 8:52 de la noche. 8 minutos. Casi se le cae la botella. La estabilizó justo a tiempo, pero una sola gota de vino tinto salpicó el impecable mantel blanco. El silencio se apoderó de la mesa. Marco, el subjefe, dejó de reír. Miró la mancha y luego a Xavier con ojos de tiburón. «Estúpida zorra», gruñó,
metiendo la mano en su chaqueta. Las piezas encajaron en la mente de Xavier con una claridad espantosa. La puerta norte era la salida de la cocina. El equipo de limpieza no era un equipo de conserjes, era un escuadrón de asesinos. Isabela se estaba excusando para no estar en la línea de fuego. No se casaba con Lorenzo para unir a las familias. Lo estaba sirviendo en bandeja para apoderarse del territorio para ella. Xavier se retiró a la estación de servicio con las manos temblando violentamente. Debería correr. Debería salir por la puerta principal, tomar un taxi y no mirar atrás. Si se involucraba, estaba muerta. En esta ciudad, los testigos no entraban en protección. Iban a parar al río. Volvió a mirar la mesa 4. Lorenzo estaba solo ahora. Parecía aburrido, arremolinando su vino, completamente expuesto. La había salvado de Marco hacía un momento. Una pequeña amabilidad de un monstruo, quizás, pero una amabilidad al fin y al cabo. 8:56 de la noche. Revisa la puerta de la cocina, susurró Xavier, sin mover los labios, fingiendo limpiar una mancha en la mesa. El ayudante de camarero tiene un arma. Lorenzo no miró hacia la cocina. No miró la nota. La miró a ella. Por primera vez, realmente la vio. Vio el terror en sus ojos marrones, el sudor en la línea de su cabello. Vio la verdad. Deslizó el vaso, tomó la nota y la leyó en una fracción de segundo. 8:58 de la noche. El comportamiento de Lorenzo cambió al instante. El aburrimiento se desvaneció, reemplazado por la tensión contenida de un depredador que siente una trampa. No entró en pánico. Miró su reloj. Se levantó, abotonándose la chaqueta. «Marco», llamó Lorenzo, no en voz alta, pero sí con firmeza. Marco se dio la vuelta. «Sí, jefe, nos vamos. Ahora». «¿Qué?» «Isabela todavía está en el baño. El plato principal es...» «He dicho ahora», ordenó Lorenzo. Comenzó a moverse hacia la entrada principal, con paso largo y decidido. En ese preciso momento, las puertas de la cocina se abrieron de golpe. No eran las 9 de la noche. El escuadrón de asesinos se había adelantado. 3 hombres con equipo táctico negro y pasamontañas irrumpieron, con subfusiles con silenciador en alto. El ayudante de camarero junto a la puerta sacó una Glock de su cintura. «¡Al suelo!», rugió Lorenzo, volteando la pesada mesa de roble. El silbido de las balas rasgó el aire, desgarrando la tapicería y destrozando las costosas botellas de vino detrás de la barra. Estallaron los gritos. Los clientes se escondieron debajo de las mesas. Xavier estaba paralizada en medio del caos, con la jarra de agua plateada todavía en la mano. Vio al ayudante de camarero levantar su arma, apuntando no a Lorenzo, que estaba detrás de la mesa, sino al objetivo más cercano. Ella. Ella era la testigo. Cerró los ojos con fuerza, esperando el impacto. De repente, una mano poderosa la agarró del brazo, tirándola hacia abajo con una fuerza que le magulló los huesos. Cayó al suelo con fuerza, deslizándose detrás de la mesa volcada justo cuando astillas de madera explotaron donde había estado su cabeza un segundo antes. Levantó la vista. Lorenzo Moretti estaba agachado sobre ella, con una pistola cromada plateada en la mano que había sacado de una funda de hombro. Disparó 2 veces por encima del borde de la mesa. ¡Bang! ¡Bang! El ayudante de camarero cayó con un agujero en el pecho. Lorenzo la miró. Sus ojos ambarinos ardían. ¿Tienes una salida trasera que no sea la cocina? Xavier asintió, jadeando en busca de aire. El ascensor de servicio, en la despensa. «Guía el camino», ordenó Lorenzo. «Si quieres vivir, no te separes de mí». «¡Marco!», gritó Lorenzo. Marco estaba atrapado detrás de la barra, devolviendo el fuego. «Vete, jefe, yo los detendré». Lorenzo no dudó. Agarró la mano de Xavier. Su agarre era como el hierro y la hizo correr agachada. «¡Muévete!». Corrieron por el suelo, con cristales crujiendo bajo sus pies. Las balas pasaban zumbando a su lado, destruyendo el sereno lujo de la obsidiana. Llegaron a la puerta de la despensa. Xavier buscó a tientas su tarjeta de acceso. Sus dedos resbalaban sobre el plástico. «¡Vamos!», gruñó Lorenzo, mirando hacia atrás mientras los 3 pistoleros tácticos avanzaban por el comedor.
La luz se puso verde. Bip. Xavier abrió la puerta de un empujón. Cayeron dentro justo cuando una lluvia de balas destrozaba el marco de la puerta. Lorenzo cerró de golpe la pesada puerta de acero y echó el cerrojo. «El ascensor», exigió. «Aquí». Xavier pulsó el botón. Estaban de pie en la oscuridad, oliendo a pólvora y a colonia cara. Los sonidos de la matanza se oían amortiguados afuera. Lorenzo se volvió hacia ella. Se cernía sobre ella en el estrecho espacio. Le agarró la barbilla, inclinando su cara hacia la tenue luz de la emergencia. Estudió su rostro como si memorizara un mapa. «¿Quién eres?», exigió. «Xavier, solo Xavier». «Bueno, solo Xavier», dijo Lorenzo mientras las puertas del ascensor se abrían con un pitido. «Acabas de hacerte una enemiga muy poderosa. Isabela no parará hasta que ambos estemos muertos». La metió en el ascensor. «Bienvenida a la familia». El ascensor de servicio descendió con un gemido que sonaba como un animal moribundo. El aire en el interior era denso, reciclado y olía ligeramente a verduras podridas. Lorenzo Moretti estaba de pie con la espalda contra la pared de acero. Su pecho subía y bajaba ligeramente, la pistola plateada en posición de alerta. Revisó el cargador. 7 balas, murmuró más para sí mismo que para Xavier. Cargador estándar. Tengo uno de repuesto en el bolsillo. Son 14 balas contra un ejército. Xavier estaba acurrucada en una esquina, agarrando su delantal. Le temblaban tanto las manos que los dientes habían empezado a castañetearle. Iban a matar a todos. «No», corrigió Lorenzo, con la voz desprovista de emoción. «Solo a mí, y a cualquiera que estuviera cerca de mí. Los daños colaterales son solo una línea en una hoja de cálculo para gente como Isabela». El ascensor se detuvo bruscamente en el sótano, el muelle de carga. «Escúchame», dijo Lorenzo, poniéndose delante de ella. Era alto, fácilmente 1,88 m, y el olor a pólvora en él se mezclaba con sándalo y whisky caro. «Cuando estas puertas se abran, corremos. ¿Tienes coche?» Xavier parpadeó, tratando de concentrarse. Sí, tengo. Está aparcado en el estacionamiento de empleados, en la parte de atrás. Dame las llaves. Yo puedo conducir». Los ojos de Lorenzo se entrecerraron. «No viajo en el asiento del copiloto, Xavier». «Las llaves». «Es de cambio manual», soltó ella. «El arranque es complicado. Tienes que mover la llave mientras la giras, o se ahoga el motor». Lorenzo la miró fijamente por un segundo, incrédulo. Lo absurdo de la situación pareció golpearlo. El rey de Chicago discutiendo sobre un motor ahogado mientras unos sicarios lo cazaban. «Bien», espetó. «Tú conduces, pero si te paralizas, te echo fuera y conduzco yo». Las puertas se abrieron. El muelle de carga era una cavernosa bahía de hormigón llena de contenedores de basura y camiones de reparto. Estaba tenuemente iluminado por parpadeantes bombillas de sodio amarillas. «Despejado», susurró Lorenzo. Se movieron rápido, pegados a las sombras de los camiones de reparto. El frío viento de Chicago soplaba a través de las puertas abiertas de la bahía, calando en el fino uniforme de Xavier. Salieron al callejón. El aire nocturno estaba lleno del lejano ulular de las sirenas. La policía finalmente respondía al caos de arriba. Pero la policía era la menor de sus preocupaciones. «Ahí», señaló Xavier. Aparcado bajo una farola parpadeante había un Honda Civic del 2009. Era plateado, o al menos lo había sido una vez. Ahora era un mosaico de manchas de óxido, un parachoques rojo que no combinaba y un espejo lateral pegado con cinta adhesiva. Lorenzo se detuvo en seco. Miró el coche, luego a Xavier. «Estás bromeando». «Funciona», sí, dijo Xavier a la defensiva, abriendo la puerta. «Entra». Lorenzo metió su gran cuerpo en el asiento del copiloto, sus rodillas presionando contra el salpicadero. El interior olía a ambientador de vainilla y a café viejo. Estaba muy lejos del Maybach blindado en el que había llegado. Xavier saltó dentro, metió la llave en el contacto e hizo exactamente lo que dijo. Movió la llave violentamente mientras la giraba. El motor carraspeó, resolló y luego cobró vida con un estruendo de tubo de escape roto que sonaba como un tractor. «Vamos», ordenó Lorenzo,
mirando por el espejo lateral. Mientras Xavier ponía el coche en marcha atrás, la puerta trasera del restaurante, la que acababan de usar para salir, se abrió de golpe. Dos hombres con equipo táctico irrumpieron. ¡Abajo!, gritó Lorenzo, agarrándola por la nuca y forzando su cabeza hacia el volante. Se inclinó sobre ella, disparando 2 veces a través de su ventana abierta. Pop, pop. El parabrisas del Civic se hizo añicos cuando una bala de vuelta abrió un agujero en forma de telaraña justo entre los asientos. Xavier gritó, pisando el acelerador a fondo. El coche se abalanzó hacia atrás, los neumáticos chirriando sobre el asfalto mojado. Giró el volante, metió primera y salió disparada del callejón, golpeando un contenedor de basura al salir. Se incorporaron a la calle, metiéndose imprudentemente en el tráfico del viernes por la noche de River North. ¿A dónde vamos?, gritó Xavier por encima del rugido del silenciador roto y el viento que entraba por el parabrisas destrozado. A Lower Walker Drive, ordenó Lorenzo, guardando su arma y sacando su teléfono. Los perderemos en los túneles. Luego tengo que hacer una llamada. Xavier esquivó un taxi que se saltaba un semáforo en rojo. Su corazón martilleaba un ritmo frenético contra sus costillas, pero una extraña y fría concentración se apoderaba de ella. Modo supervivencia. Conocía estas calles, sabía qué carriles se movían más rápido y qué semáforos duraban más. Se sumergieron en el sistema de túneles de Lower Walker Drive. La señal del GPS se perdió y las luces de la ciudad de arriba desaparecieron, reemplazadas por los pilares de hormigón distópicos y la penumbra amarilla del submundo. Era el paraíso de los corredores de carreras y la autopista de los criminales. Lorenzo tecleaba furiosamente en su teléfono. Frunció el ceño. Maldita sea, siseó. ¿Qué? No hay señal y... Miró la pantalla. Mi contraseña no funciona. Me ha bloqueado. Ha borrado remotamente el servidor seguro. Levantó la vista. Una revelación amanecía en su rostro. Esto no era solo un golpe, era un golpe de estado. Tiene mis códigos, tiene las cuentas. Bajó la ventanilla y arrojó el teléfono. Rebotó en el pavimento y fue aplastado al instante por un camión de reparto que pasaba. ¿Por qué has hecho eso?, preguntó Xavier, mirándolo de reojo. Si ella tiene los códigos, tiene el rastreador. Ese teléfono es una baliza. Se pasó una mano por el pelo, arruinando el peinado perfecto. Miró a Xavier. ¿Tienes un teléfono? En mi bolso, en el asiento trasero. Lorenzo se estiró hacia atrás, agarrando su gastada mochila de lona. Rebuscó en ella, ignorando sus objetos personales. Un uniforme de repuesto, un cuaderno de bocetos, un frasco de ibuprofeno, y encontró su iPhone con la pantalla rota. Contraseña 1, 1, 2, 5. Lo desbloqueó. ¿Quién te rastrea? ¿Novio? ¿Padres? Nadie, dijo Xavier en voz baja. Solo yo. Lorenzo hizo una pausa por un instante, mirando su perfil. Bien. Marcó un número de memoria. Xavier giró bruscamente a la izquierda. Los neumáticos chirriaron, dirigiéndose hacia la salida que los dejaría en Lakeshore Drive. ¿A quién llamas? Al único hombre en quien puedo confiar, mi capo, Vinny. Si Isabella fue a por mí, probablemente también fue a por él. Pero Vinny es duro de matar. El teléfono sonó en altavoz. 1, 2, 3 veces. Clic. Sí, respondió una voz ronca. Sonaba tensa. Vinny, soy yo. Silencio, pesado y denso. Jefe, la voz de Vinny se quebró. Dios mío, corrió la voz. Estás muerto. Isabella le dijo a la comisión que te habían metido 2 en el pecho. Dijo que fueron los irlandeses. Está reuniendo a los soldados ahora mismo para lanzar un contraataque contra los O'Malley. Lorenzo soltó una risa oscura y sin humor. Por supuesto que lo está. Me mata, culpa a mis rivales y usa mi ejército para eliminarlos. Se queda con toda la ciudad en una noche. Jefe, tienes que ir a la casa de seguridad en la 35, la casa de piedra rojiza. Voy para allá ahora. Tengo a Luca y a Tony conmigo. Estamos cargando. La 35, repitió Lorenzo.
Vale, estoy a 20 minutos. Espera, dijo Vinny. ¿Cómo vas a llegar? El Maybach. No, voy en un transporte civil. Vale, mantén la cabeza baja. Estaremos listos. La línea se cortó. Lorenzo miró a Xavier. Cambio de planes. Calle 35, Bridgeport. Los nudillos de Xavier estaban blancos sobre el volante. Bridgeport, eso es el lado sur. Eso es territorio profundo. Solo conduce, Xavier. El viaje hacia el sur fue tenso. La dramática adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás un pavor frío y tembloroso. Xavier echaba miradas furtivas al hombre a su lado. Lorenzo Moretti. Había visto su cara en los periódicos, generalmente en las páginas de Sociedad o borrosa en los informes de crímenes. Era un mito, una historia de fantasmas, y ahora estaba sangrando en el asiento de su copiloto. «Estás herido», dijo, notando una mancha oscura que se extendía en el hombro izquierdo de su traje gris. Lorenzo la miró. Rasguños, de las astillas de la mesa o quizás un rebote. No es nada. No parece que no sea nada. Conduce el coche, camarera. Me llamo Xavier. Lo sé, dijo él, mirando por la ventana el horizonte que pasaba. Xavier Rossi, trabajaste en el Obsidiana durante 8 meses. Antes de eso, en un dinero en Cícero. Tu padre era un jugador llamado Carlo, que murió debiendo dinero a la organización hace 5 años. Tu madre falleció cuando tenías 10. No tienes hermanos. Vives sola. Xavier casi se estrella contra la mediana. Lo miró fijamente. El horror la invadió. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Lorenzo se volvió hacia ella, su rostro ilegible. Conozco a todos los que me sirven la comida, Xavier. No me siento en una mesa a menos que mi equipo de seguridad haya investigado a todos en un radio de 50 pies. Sabía quién eras antes de que sirvieras la primera copa de vino. Si sabías quién era, ¿por qué me ayudaste? Porque eras la única persona en esa sala que no quería nada de mí, dijo Lorenzo en voz baja. Solo estabas haciendo tu trabajo, y porque tienes los ojos de tu padre. Carlo era un jugador degenerado, pero era honesto. Xavier sintió un nudo en la garganta. Agarró el volante con más fuerza. ¿Y ahora qué pasa? Tú vas a tu casa de seguridad y yo me voy a casa. Lorenzo no respondió de inmediato. Observó las luces de la calle pasar parpadeando. No puedes ir a casa, Xavier. Ahora saben quién eres. Isabela te vio. El ayudante de camarero te vio. Si vuelves a tu apartamento, estarás muerta antes de que abras la puerta. Así que estoy atrapada contigo hasta que mate a Isabela. Sí, estás atrapada conmigo. Llegaron a la dirección en Bridgeport. Era una hilera de clásicas casas de piedra rojiza de Chicago, discretas y tranquilas. La calle estaba oscura. Aparca al final de la manzana, ordenó Lorenzo. Mantén el motor en marcha. No puedo, dijo Xavier. Es manual. Si paro, tengo que apagarlo. Bien, solo quédate aquí. Lorenzo revisó su pistola de nuevo. Abrió la puerta del coche y salió a la noche helada. Se movía con una gracia depredadora a pesar de su herida. Caminó hacia la tercera casa a la izquierda. La casa estaba oscura, demasiado oscura. Xavier observaba a través del parabrisas agrietado, conteniendo la respiración. Lorenzo subió los escalones. No llamó. Metió la mano en una maceta, presumiblemente en busca de una llave, pero luego se detuvo. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Xavier vio a Lorenzo tensarse. Sacó su arma, empujó la puerta con el pie y desapareció dentro. Pasó 1 minuto, 2 minutos. El corazón de Xavier latía con fuerza. Otra voz en su cabeza gritaba, «¡Vete! ¡Ve a la policía!». Pero sabía que la policía estaba en la nómina de Isabela. Todo el mundo lo sabía. De repente, un disparo rompió el silencio del vecindario. Luego otro. Xavier se agachó. La puerta principal se abrió de golpe. Lorenzo salió tambaleándose, caminando hacia atrás, disparando hacia la casa. «¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!», rugió, corriendo hacia el coche. Se zambulló en el asiento del copiloto justo cuando un hombre apareció en el umbral. Vinny. Pero Vinny no lo estaba ayudando. Vinny sostenía una escopeta.
Lo siento, jefe, gritó Vinny levantando el arma. Ella ofreció el doble. ¡Boom! El disparo de la escopeta destrozó la ventanilla trasera del Honda, cubriendo el asiento trasero de cristales. Xavier gritó y pisó a fondo. El coche coleó. Los neumáticos humeaban mientras aceleraba por la estrecha calle residencial. «Te ha tendido una trampa», gritó Xavier, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tu amigo te ha tendido una trampa». Lorenzo estaba desplomado en el asiento, respirando con dificultad. Parecía pálido. La traición dolía más que la herida de bala. Su círculo íntimo no solo estaba comprometido, había desaparecido. Estaba solo. El rey había caído. «Vinny», susurró Lorenzo, cerrando los ojos por un segundo. Luego los abrió de golpe, el fuego ambarino regresó. «Vale, no más casas de seguridad, no más amigos». Miró a Xavier, la camarera, la don nadie, la única persona que no había intentado venderlo esa noche. «¿A dónde vamos?», gritó Xavier, tomando una curva cerrada. «Conocen el coche, no podemos quedarnos en las calles». Lorenzo la miró, su expresión era sombría. «Necesitamos un lugar donde la mafia no busque, un lugar donde el dinero no hable». Xavier tragó saliva, miró el indicador de gasolina, un cuarto de tanque. «Conozco un lugar», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Pero lo vas a odiar». «¿Es seguro?» «Es invisible, como yo». Lorenzo asintió, agarrándose el hombro sangrante. «Llévame allí». Xavier giró el volante, dirigiéndose al oeste, lejos del horizonte, lejos de los áticos y el poder. Se dirigían a la frontera de Cicero, a los parques industriales en ruinas y a los moteles olvidados donde la gente iba a desaparecer. El Motel Starlight era una reliquia de los años 70 que nunca había sido renovada. El letrero de neón zumbaba con un molesto sonido. Las letras S y T estaban fundidas, así que solo se leía Motel Nuestra Luz. Se encontraba al borde de un distrito industrial en Cícero, rodeado de vallas de alambre y terrenos cubiertos de maleza. Xavier aparcó el maltrecho Honda detrás de un contenedor de basura en el aparcamiento trasero. Apagó el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Esto es todo?», preguntó Lorenzo mirando la pintura desconchada y las luces parpadeantes de la habitación 104. «Mi tía es la dueña», dijo Xavier, desabrochándose el cinturón de seguridad. «Es excéntrica, no hace preguntas y no acepta tarjetas de crédito, solo efectivo, sin rastro de papel». Lorenzo asintió, impresionado a pesar de sí mismo. Inteligente. Intentó abrir la puerta, pero su brazo le falló. Gruñó, el dolor cruzó su rostro. La adrenalina se le estaba desvaneciendo y la realidad de sus heridas se estaba imponiendo. Xavier estuvo a su lado en un segundo. Abrió la puerta y lo ayudó a salir. Era pesado, apoyando una parte significativa de su peso en ella. Podía sentir el calor que irradiaba de él. «Estás ardiendo», señaló. «Estoy bien», mintió. Se dirigieron a la oficina trasera. Una mujer con el pelo teñido de un impactante tono púrpura y un cigarrillo colgando del labio levantó la vista de un televisor portátil. Xavier entrecerró los ojos a través del humo. «¿Qué haces aquí? Es viernes por la noche. ¿No deberías estar sirviendo a ricachones?» «Tía Marge, necesito una habitación. La de atrás, la número 12». Marge miró a Lorenzo, observando el traje de diseñador empapado en sangre, el bulto del arma bajo su brazo y la mirada de puro peligro en sus ojos. «¿Está en problemas?», preguntó Marge, sin parecer sorprendida. «Sí», dijo Xavier. «Problemas graves. De los peores». Marge dio una calada a su cigarrillo, luego buscó debajo del mostrador y lanzó una llave con una pesada etiqueta de plástico. «Habitación 12. Hay un botiquín de primeros auxilios debajo del lavabo. Y Xavier...» «¿Sí? Si se muere ahí dentro, tú limpias la alfombra». «Gracias, Marge». Caminaron cojeando hasta la habitación 12. Era pequeña, olía a abrillantador de limón y a cigarrillos rancios, pero estaba limpia. Xavier ayudó a Lorenzo a llegar a la cama. Se sentó pesadamente, haciendo una mueca de dolor al quitarse la chaqueta.
La camisa de vestir blanca de debajo estaba empapada de rojo en el hombro. «Necesito sacar la bala», dijo Lorenzo con los dientes apretados. «Está alojada. Si no lo hago, la infección se extenderá por la mañana». Xavier miró la herida. Sintió que la bilis le subía a la garganta. «Soy una camarera, Lorenzo, no una doctora». «Tienes manos pequeñas», dijo Lorenzo mirándola. «Manos firmes. Te vi servir ese vino mientras Marco te gritaba. No derramaste ni una gota hasta que te asustó». «No puedo hacer una cirugía». «Tienes que hacerlo», dijo Lorenzo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una navaja automática. La abrió. «Desinfecta esto. Usa el vodka del minibar y necesito toallas». Xavier se quedó paralizada. «Xavier», dijo Lorenzo. Su voz se suavizó. «Por favor». Fue el por favor lo que la convenció. El poderoso Lorenzo Moretti estaba suplicando. Xavier se movió. Cogió el botiquín, las toallas y la mini botella de Smirnoff. Vertió el alcohol sobre la hoja y sobre la herida. Lorenzo siseó pero no gritó. «Hazlo», ordenó. Xavier respiró hondo. Visualizó la tarea. No era carne, era solo un problema que resolver, como un corcho en una botella. Trabajó en ello durante 10 minutos agónicos. Lorenzo agarró las sábanas con tanta fuerza que rasgó la tela. El sudor le corría por la cara. Finalmente, con un repugnante tintineo, la bala aplastada cayó en la papelera de metal. Lorenzo soltó un largo y tembloroso aliento y se desplomó contra las almohadas. Xavier vendó rápidamente la herida, apretándola bien. Se lavó las manos en el lavabo, frotando hasta que el agua salió clara. Luego se desplomó en el sillón de la esquina. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. «Gracias», dijo Lorenzo, con la voz ronca. Xavier lo miró. Parecía vulnerable ahora. El traje estaba arruinado. Su pelo desordenado. Su cara pálida. No parecía un monstruo. Parecía un hombre que lo había perdido todo. «¿Por qué lo hizo?», preguntó Xavier en voz baja. «Isabela, lo tenía todo. Le estabas dando todo». Lorenzo miró al techo. «El poder es una bestia hambrienta, Xavier. Nunca es suficiente. Isabela, su padre era un jefe antes de que mi padre tomara el control. Siempre creyó que la corona pertenecía a su linaje. Interpretó el papel de la prometida amorosa durante 3 años. 3 años esperó el momento perfecto. Giró la cabeza para mirarla, pero cometió un error». «¿Cuál?». «Subestimó al servicio. Te trató como si fueras un mueble. Y ese mueble acaba de salvarme la vida». Xavier logró una débil sonrisa. «No soy un mueble». «No», dijo Lorenzo, intenso. «No lo eres. Eres otra cosa». El momento quedó suspendido en el aire, cargado y confuso. Xavier sintió un rubor subir a sus mejillas. «Duerme un poco», dijo Lorenzo, cerrando los ojos. «Yo haré la primera guardia». «Estás casi inconsciente». «Dormiré cuando esté muerto, lo que, según las noticias, ya estoy». Xavier no discutió. Se acurrucó en la silla, llevando las rodillas al pecho. Lo observó. Su respiración se regularizó. El arma todavía estaba en su mano, descansando sobre su pecho. Se sumió en un sueño agitado. Se despertó con el sonido de un clic. La luz del sol entraba a raudales por las pesadas cortinas. Lorenzo estaba sentado en el pequeño escritorio, sin camisa, revelando un torso de músculos magros y cicatrices. Estaba volviendo a montar su arma. Se le veía mejor. El color había vuelto a su rostro. «Buenos días», dijo sin levantar la vista. «¿Qué hora es?». «Las 10 de la mañana. Tomé prestado el portátil de tu tía». Giró el ordenador. En la pantalla había un reportaje. El titular decía: «Masacre entre bandas en el Obsidiana. El jefe de la mafia Moretti, presuntamente muerto. Isabella Vane jura justicia». Había un video de Isabella, con aspecto lloroso y elegante de negro, hablando con los periodistas. «Lorenzo era el amor de mi vida», sollozaba en la pantalla. «Estos animales, estos matones de los O'Malley, me lo arrebataron. No descansaré hasta que se haga justicia». Lorenzo cerró el portátil. «Es buena. Se lo reconozco. Está consolidando su poder. Para esta noche,
Todos los capitanes de la ciudad le habrán jurado lealtad para vengar mi muerte. ¿Y qué hacemos?, preguntó Xavier, levantándose y estirándose. Su espalda crujió. ¿Hacemos? Lorenzo levantó una ceja. Deberías irte, Xavier. Coge tu coche. Vete a otro estado. Cámbiate el nombre. Puedo conseguirte dinero. ¿Y tú qué harás? Voy a recuperar mi ciudad, dijo Lorenzo, levantándose. Voy a quemar su reino pieza por pieza. Solo. Trabajo mejor solo. Casi mueres solo ayer, señaló Xavier. Necesitas ojos. Necesitas a alguien que pueda ir a lugares a los que tú no puedes. Todo el mundo conoce a Lorenzo Moretti. Nadie conoce a Xavier Rossi. Lorenzo la estudió. Se acercó, invadiendo su espacio personal. Olía a jabón y a peligro. Extendió la mano y le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Su contacto fue eléctrico. ¿Por qué me ayudarías?, susurró. Soy un criminal. Soy el malo. Quizás, dijo Xavier, con el corazón desbocado. Pero eres el único que no me trató como si fuera invisible. Lorenzo la miró fijamente durante un largo momento. Luego, una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. De acuerdo, socia, dijo. Vístete. Tenemos una guerra que empezar. ¿Por dónde empezamos? Isabela tiene una debilidad, dijo Lorenzo, cogiendo su chaqueta. Es codiciosa. Guarda sus cartas de poder, el chantaje, las escrituras, las cuentas reales, en un libro de contabilidad físico. No confía en la nube. Lo guarda en una caja fuerte en su club privado, el Salón de Terciopelo. ¿El Salón de Terciopelo?, preguntó Xavier. ¿Es el lugar exclusivo para socios en el centro? Exacto. No puedo entrar ahí. Estoy muerto. E incluso si no lo estuviera, la seguridad me detectaría a 1 milla de distancia. Miró a Xavier. Pero están contratando, dijo. Vi el anuncio en el portátil de tu tía. Necesitan camareras para el baile de máscaras de esta noche. Xavier lo entendió de inmediato. Enderezó la espalda. Puedo entrar, dijo. Bien, dijo Lorenzo. Porque esta noche vamos a robar las llaves de la ciudad. El Salón de Terciopelo era un paraíso sofocante de seda roja y pan de oro. El baile de máscaras estaba en pleno apogeo, un mar de rostros anónimos que ocultaban a la élite más corrupta de la ciudad. Xavier se ajustó el incómodo antifaz en la cara, su corazón martilleaba un ritmo frenético contra sus costillas. Esta noche no era invisible, estaba aterrorizada. Respira. La voz de Lorenzo crepitó en su auricular oculto. Estaba aparcado a 2 calles de distancia en un Audi robado, observando las imágenes térmicas. Eres solo parte del decorado. No te ven. Llega al 3er piso. Xavier agarró su bandeja con más fuerza, abriéndose paso entre la multitud. Vio a Isabella Vane en el balcón VIP. La mujer no llevaba máscara. Vestía el luto como un traje de diseñador, departiendo con jueces corruptos y enlaces de cárteles. Parecía triunfante. Xavier se deslizó entre los guardias, fingiendo un torpe tropiezo que los hizo mirar hacia otro lado con fastidio, y se metió en el pasillo de servicio. El ruido de la fiesta se desvaneció, reemplazado por el zumbido del sistema de climatización. Corrió hacia la pesada puerta de caoba al final del pasillo, el despacho privado de Isabela. «Estoy en la puerta», susurró Xavier. «El teclado», dirigió Lorenzo. «Usa la luz ultravioleta». Xavier apuntó la pequeña luz morada al teclado. La grasa de los dedos de Isabela iluminó 4 números. 1, 0, 2, 7. 1, 0, 2, 7, leyó Xavier. 27 de octubre. La voz de Lorenzo se volvió fría. La fecha de ayer, el día que intentó matarme, es sentimental. Xavier introdujo el código. Clic. Luz verde. Se deslizó dentro. El despacho olía a lirios caros y a traición. El libro de contabilidad negro estaba allí mismo, en el escritorio, descaradamente expuesto. Isabela era tan arrogante que ni siquiera lo había guardado en la caja fuerte. Xavier agarró el pesado libro. Sus dedos temblaban. Esto era todo. Los nombres, las cuentas bancarias,
la prueba de cada soborno. De repente, el pomo de la puerta giró. Xavier se congeló. No había dónde esconderse. Se dejó caer detrás de la silla de cuero de respaldo alto justo cuando la puerta se abría. Isabela entró, seguida de Marco. «El cargamento colombiano atraca a medianoche», decía Isabela, con voz cortante. «Quiero que los O'Malley sean eliminados antes de que se abran las cajas. Con Lorenzo fuera, la ciudad es nuestra». Se acercó al escritorio. Un silencio denso y sofocante se extendió. «¿Dónde está?» La voz de Isabela se agudizó. «El libro. Lo dejé aquí mismo». Xavier contuvo la respiración, apretando el libro contra su pecho. Isabela rodeó el escritorio. Sus ojos se posaron en el suelo, detrás de la silla. Gritó. «¡Tuy!», chilló Isabela, reconociendo a la camarera al instante. «¡Mátala, Marco!». Marco sacó su arma. «¡La ventana!», rugió Lorenzo en el oído de Xavier. Xavier no pensó. Agarró un pesado busto de bronce de la mesa auxiliar y lo arrojó contra el ventanal de cristal. Se hizo añicos con un estruendo ensordecedor. Mientras Marco disparaba, la bala atravesaba la silla de cuero y Xavier saltó. Cayó 3 metros, estrellándose contra el toldo de tela del balcón de abajo, rodando con fuerza sobre la terraza de hormigón. Un dolor agudo explotó en su tobillo, pero la adrenalina era más fuerte. Trepó por la barandilla, deslizándose por un desagüe hasta el callejón, justo cuando Marco aparecía en la ventana rota de arriba, disparando a ciegas en la oscuridad. Un Audi negro dobló la esquina chirriando. La puerta del copiloto se abrió de golpe. «¡Entra!», gritó Lorenzo. Xavier se zambulló en el coche, jadeando en busca de aire, con el libro de contabilidad a salvo en su regazo. Mientras se alejaban a toda velocidad, con los neumáticos humeando, miró a Lorenzo. Él no miraba la carretera. La miraba a ella con una mezcla de asombro e intensidad aterradora. «Estás loca», susurró él. «Lo tengo», jadeó ella levantándole el libro. «Tengo el reino». No volvieron al motel. Ya no era seguro. Lorenzo condujo hacia el sur, adentrándose en el páramo industrial del distrito de las fundiciones. Se detuvieron en un enorme astillero abandonado. Los restos esqueléticos de las grúas se alzaban como dinosaurios de acero contra la luna. «¿Dónde estamos?», preguntó Xavier, cojeando al salir del coche. Tenía el tobillo hinchado y un corte en la mejilla por el cristal. «Los huecos», dijo Lorenzo. «Aquí es donde viven los fantasmas. Hombres que eran demasiado leales, demasiado viejos o demasiado íntegros para el nuevo orden de Isabela». La condujo a un hangar oxidado. Dentro, alrededor de un barril de petróleo en llamas, había una docena de hombres. Parecían rudos, con cicatrices, cansados, vestidos con chaquetas de cuero descoloridas. Pero cuando Lorenzo entró en la luz, todos se enderezaron. Un hombre corpulento con barba gris y un brazo protésico se adelantó. Era Dante, el antiguo ejecutor que Isabela había desterrado hacía 2 años. «Oí que estabas muerto, Enzo», retumbó Dante, su voz como grava molida. «¿Decepcionado?», preguntó Lorenzo. «Sorprendido», corrigió Dante. Miró a Xavier, luego al libro de contabilidad en sus manos. «¿Y quién es la chica?». «Esta es Xavier», dijo Lorenzo, su voz resonando con autoridad. «Y acaba de robarle el alma a Isabela». Lorenzo tomó el libro y lo arrojó sobre una caja. «Está todo ahí, Dante. Los jueces que compró, los policías en su nómina y la ubicación del cargamento de esta noche. Está moviendo 50 millones en mercancía en el Muelle 4. Si la golpeamos allí, acabamos con ella». Dante hojeó el libro. Una lenta sonrisa lobuna se extendió por su rostro. «No tenemos los números, Enzo. Ella tiene un ejército. Ella tiene mercenarios», replicó Lorenzo. «Yo te tengo a ti. Tengo hombres que luchan por lealtad, no por un sueldo. Y tenemos el elemento sorpresa. Creen que soy comida para peces». Dante miró a sus hombres. Asintieron, revisando sus armas. «De acuerdo, partimos a medianoche». Mientras los hombres se preparaban para la guerra, Lorenzo llevó a Xavier a una pequeña oficina de capataz a un lado. Encontró un botiquín de primeros auxilios y la sentó en un escritorio polvoriento.
Déjame ver ese tobillo, dijo en voz baja. Se arrodilló ante ella. Sus grandes manos eran sorprendentemente delicadas mientras le desataba el zapato. Le vendó la articulación hinchada con movimientos eficientes. El aire en la pequeña habitación se volvió pesado, cargado con la electricidad que se había estado acumulando entre ellos desde el restaurante. Xavier lo observaba. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una determinación cansada. Él levantó la vista, encontrando su mirada. No tenías que saltar, dijo en voz baja. Habría ido a por ti. Lo sé, susurró Xavier. Por eso salté. No quería que murieras intentándolo. Lorenzo se levantó, adentrándose en su espacio personal. Extendió la mano. Su pulgar rozó el corte en su mejilla, trazando la línea de su mandíbula. Sus ojos buscaron los de ella, buscando miedo pero encontrando solo fuego. He pasado toda mi vida construyendo muros, murmuró Lorenzo, sin confiar en nadie. Y entonces una camarera derrama vino en mi mesa y me salva la vida 2 veces en 24 horas. 3 veces, corrigió Xavier, con la respiración entrecortada. Si cuentas la nota. La estoy contando, dijo él. Se inclinó y, por un momento, la guerra de afuera no existió. La besó con fuerza, desesperado y absorbente. Sabía a peligro y a promesa. Era un sello, un voto silencioso de que si sobrevivían a esa noche, no habría vuelta atrás. Se apartó lentamente, su frente descansando contra la de ella. Quédate aquí, mantente a salvo. Dante tiene un barco listo para sacarte de la ciudad si esto sale mal. Xavier lo agarró por las solapas, atrayéndolo de nuevo. No, tengo el libro, sé cómo leer los códigos. Me necesitas para desactivar la seguridad en el muelle. Voy contigo. Lorenzo pareció querer discutir, encerrarla en esa habitación y protegerla, pero asintió. Entonces, quédate detrás de mí, ordenó. Siempre detrás de mí. El muelle 4 era una fortaleza. Los reflectores cortaban la niebla, mientras las carretillas elevadoras movían enormes cajas de madera desde un carguero a un convoy de camiones que esperaba. Isabella Bain estaba en el centro de la operación, flanqueada por Marco y 30 mercenarios armados. Miró su reloj. 12:15 de la madrugada. ¡Más rápido!, gritó. Quiero esto despejado antes del amanecer. No vio las sombras que se movían en el laberinto de contenedores de transporte sobre ella. Lorenzo, Dante y los fantasmas se habían infiltrado en silencio. Xavier estaba agachada en una pasarela a 12 metros de altura, conectada a la caja de control electrónico del puerto. Le temblaban las manos, pero tecleó los comandos de anulación que Lorenzo había memorizado. Ahora, Xavier, susurró Lorenzo en su oído. Xavier pulsó Enter. De repente, todos los reflectores del puerto explotaron en la oscuridad. El caos estalló abajo. ¡Es una redada!, gritó alguien. Entonces las luces rojas de emergencia se encendieron, bañando el muelle en el color de la sangre. Y de las sombras, Lorenzo salió, una pistola plateada en cada mano. «¡Hola, Bella!», gritó, su voz resonando sobre los gritos confusos. Isabela se congeló. Lo miró como si viera a un demonio. «Lorenzo, fallaste», dijo él. Estallaron los disparos. No fue una batalla. Fue una ejecución. Los hombres de Dante, veteranos de una docena de guerras de bandas, dispararon con precisión desde una posición elevada. Los mercenarios de Isabela, pagados solo por intimidar, entraron en pánico y rompieron la formación. Lorenzo se movió a través del tiroteo como un espectro, derribando a 2 guardias antes de que pudieran levantar sus rifles. Solo tenía un objetivo. Marco lo vio venir. El subjefe rugió, cargando contra Lorenzo con un cuchillo de combate. Su arma se había atascado. Lorenzo no se inmutó. Esquivó el torpe corte de Marco, le agarró la muñeca y se la rompió con un crujido repugnante. Hizo girar a Marco y lo pateó fuera del muelle, hacia las heladas aguas negras de abajo. Isabela estaba corriendo. Se dirigió a su limusina blindada, agarrando un maletín con dinero. Llegó a la puerta, pero no se abría. Las cerraduras electrónicas estaban muertas. ¿Buscabas esto? Isabela se dio la vuelta. Xavier estaba de pie sobre un contenedor de transporte,
sosteniendo la tableta de control remoto. Miró a la mujer que había aterrorizado a la ciudad, ya no como una camarera, sino como una reina por derecho propio. Isabela gruñó, sacando una pequeña pistola de su bolso. Apuntó a Xavier. ¡Bang! Isabela soltó el arma, agarrándose el hombro y gritando. Lorenzo estaba a 6 metros de distancia. Su arma humeaba. Caminó hacia ella lentamente. Los sonidos caóticos de la batalla se apagaban mientras los hombres de Dante aseguraban el perímetro. Isabela cayó de rodillas, mirándolo con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas reales esta vez, lágrimas de miedo. Enzo, por favor, sollozó. Lo hice por nosotros. El poder vuelve loca a la gente. Puedo arreglarlo. Podemos gobernar juntos. Lorenzo la miró a la mujer con la que casi se había casado. Luego levantó la vista hacia el contenedor donde Xavier bajaba, con la cara manchada de grasa y sangre, mirándolo con absoluta confianza. Ya tengo una socia, dijo Lorenzo fríamente. Las sirenas sonaban a lo lejos. Policía de verdad, no los que estaban en la nómina de Isabela. Esos nombres ya habían sido filtrados al FBI hacía una hora por Xavier. «No vas a matarme», siseó Isabela. «No», dijo Lorenzo, guardando su arma. «La muerte es demasiado fácil. Irás a la cárcel, Bella. Y con el libro de cuentas que le dimos a los federales, serás la mujer más pobre del pabellón C». Le dio la espalda. Xavier corrió hacia él y él la atrapó, levantándola del suelo en un abrazo aplastante. «Se acabó», susurró en su cabello. Las luces rojas del muelle se reflejaban en el agua. El rey había regresado, pero las reglas habían cambiado. Ya no gobernaba solo. La camarera que le había pasado una nota acababa de ayudarle a reescribir la historia. Habían pasado 6 meses desde la noche en que el muelle se tiñó de rojo. Chicago estaba helada, enterrada bajo 60 centímetros de nieve. Pero dentro del recién renovado Obsidiana, el ambiente era cálido y eléctrico. El restaurante había estado cerrado por reparaciones, oficialmente por problemas estructurales, extraoficialmente por agujeros de bala. Pero esa noche era la gran reapertura. La lista de invitados era diferente esta vez. Los jueces corruptos y los políticos viscosos habían desaparecido, barridos por las acusaciones del FBI que siguieron a la publicación del libro de Isabela. En su lugar había caras nuevas, capitanes leales, socios comerciales legítimos y la gente del barrio a la que Lorenzo había comenzado a proteger en silencio. Xavier estaba en lo alto de la gran escalera. No llevaba uniforme. Llevaba un vestido azul medianoche que brillaba como el cielo nocturno, cortado para mostrar la fina y tenue cicatriz en su tobillo. Una herida de batalla que se negaba a ocultar. Ya no era un fantasma. Era la mujer más visible de la ciudad. ¿Nerviosa?, retumbó una voz profunda a su lado. Lorenzo apareció, saliendo de las sombras. Él también se veía diferente. La tensión que solía enroscarse alrededor de sus hombros había desaparecido, reemplazada por una confianza tranquila e inquebrantable. Llevaba un smoking que le quedaba perfecto, pero ya no revisaba las salidas cada 5 segundos. No tenía por qué. Los hombres de Dante estaban en cada puerta y respondían a Xavier tanto como a él. «No estoy nerviosa», sonrió Xavier, alisándose el vestido. «Solo estoy recordando». ¿Recordando qué? La última vez que estuve aquí, era invisible. Sostenía una bandeja de champán y rezaba para que mis zapatos no se deshicieran. Lorenzo tomó su mano, besando los nudillos. «Y ahora eres la dueña del lugar». Era verdad. La escritura de la obsidiana estaba a su nombre, un regalo que Lorenzo le había hecho, según dijo, por salvarle la vida. Pero era más que un regalo. Era una declaración. «Tócala y mueres». Bajaron las escaleras juntos. La sala se quedó en silencio. Respeto, miedo, asombro. Era una mezcla potente mientras se movían entre las mesas, saludando a los invitados. Xavier vio algo por el rabillo del ojo. En la mesa 4, la misma mesa donde todo comenzó, una joven camarera nueva estaba temblando. Acababa de volcar accidentalmente un salero cerca de un capitán corpulento llamado Tony el Martillo. Tony levantó la vista, molesto. «Cuidado, niña».
La chica parecía aterrorizada. Lo, lo siento, señor. Xavier se detuvo, soltó el brazo de Lorenzo, se acercó a la mesa 4. La sala contuvo la respiración. La reina se estaba moviendo. Xavier puso una mano en el hombro de la joven camarera. La chica se estremeció. Está bien, dijo Xavier en voz baja. Miró a Tony. Sus ojos eran duros, brillando con el mismo fuego ambarino que había aprendido de Lorenzo. ¿Hay algún problema aquí, Tony? Tony miró a Xavier. Vio el acero detrás de la belleza. Tragó saliva. No, señora Xavier, ningún problema. Solo yo, que soy torpe. Golpeé la mesa. Bien, dijo Xavier. Se volvió hacia la camarera. Ve a buscar un salero nuevo y respira hondo. Lo estás haciendo bien. La chica miró a Xavier con ojos llenos de adoración. Gracias, señora. Xavier volvió con Lorenzo, que la observaba con una sonrisa de suficiencia. Das miedo, susurró él. Aprendí del mejor, respondió ella. Se dirigieron al balcón con vistas al helado río Chicago. El viento era cortante, pero Lorenzo la envolvió con su chaqueta. La comisión llamó hoy, dijo Lorenzo, mirando las luces de la ciudad, y quieren hacer las paces. Saben que el territorio está asegurado, saben que tenemos a la policía, los muelles y los sindicatos. Quieren reconocer formalmente al nuevo liderazgo. El nuevo liderazgo, repitió Xavier. Tú, nosotros, corrigió Lorenzo. Se giró para mirarla. Goberné a través del miedo. Durante 10 años funcionó, pero era solitario, y casi me mata. Tú me enseñaste que la lealtad es más fuerte que el miedo. Metió la mano en el bolsillo. No sacó un arma, sacó una pequeña caja de terciopelo. No se me da bien el romance, Xavier, lo sabes. Soy un criminal. Tengo sangre en las manos. No puedo prometerte una vida normal. Siempre habrá lobos en la puerta. Abrió la caja. Dentro había un diamante que parecía un trozo de hielo, afilado e impecable. Pero puedo prometerte esto, dijo Lorenzo, su voz ronca por la emoción. Nunca volveré a permitir que seas invisible. Prenderé fuego al mundo antes de permitir que alguien te haga daño. Sé mi socia, sé mi esposa, sé la jefa. Xavier miró el anillo. Luego al hombre que la había arrastrado a la oscuridad solo para mostrarle las estrellas. Pensó en la nota que le había pasado. Tu prometida te ha tendido una trampa. Vete ahora. Sonrió, una sonrisa peligrosa y feliz. Estás buscando problemas, Lorenzo Moretti, susurró. Cuento con ello, sonrió él. Ella tomó el anillo y se lo deslizó en el dedo. Le quedaba perfecto. Sí, dijo. Lorenzo la besó, y por primera vez en la historia de la mafia de Chicago, el jefe no vigiló la puerta. No revisó las sombras. Simplemente abrazó a la mujer que había salvado su alma, mientras la ciudad a sus pies se inclinaba ante su nuevo rey y su nueva reina. La camarera había inclinado la balanza, y la mafia nunca volvería a ser la misma. Y esa es la historia de Xavier y Lorenzo, de una nota arrugada en una servilleta a gobernar el submundo de Chicago. Demuestra que a veces el acto de valentía más pequeño puede cambiar el destino. Xavier pasó de ser invisible a ser invencible, no porque aprendiera a disparar un arma, sino porque aprendió que su voz importaba. Si disfrutaste de este romance mafioso lleno de giros, traición y justicia, por favor, dale con fuerza a ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Y no olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Así nunca te perderás la próxima historia dramática. Hasta la próxima. Cuídense y vigilen en quién confían.